Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal, y los que son nuevos por aquí, espero que les guste mucho mi contenido. El día de hoy les quiero platicar un poquito respecto al blues de sangre de cerdo de los libros de sangre de Clive Barker, porque una de mis suscriptoras llamada Ale Mendoza me dijo que si podría leerles algo al respecto, así que el día de hoy me voy a enfocar en esto. Y fíjense que esta es una historia, sí es un poquito sangrienta y grotesca, sin embargo no lo es como en los extremos que estamos acostumbrados a que las historias de Clive vayan, ¿no? Entonces sí tiene un poquito de sangre, pero tampoco es súper ultra gore y grotesco, ¿ok? Entonces ya están advertidos. Y la historia dice lo siguiente. Se podía oler a los niños antes de verlos. Su joven sudor se había vuelto rancio en aquellos pasillos con ventanas de barrotes. Su aliento agrio y sus cabezas mohosas. Y luego, sus voces sofocadas por las reglas del confinamiento. No corras, no grites, no silbes, no pelees. Lo llamaban Centro de Rehabilitación para Delincuentes Juveniles, pero era lo más parecido a una maldita prisión. Había cerrojos y llaves y guardias. Los gestos de libertad eran pocos y muy espaciados, y no conseguían ocultar la verdad. Tetherdown era una prisión con un nombre dulcificado y los internos lo sabían. Y no es que Redman se hubiera hecho muchas ilusiones sobre sus futuros alumnos. Eran duros y estaban encerrados ahí por algún motivo. La mayoría de ellos te robaría los ojos con solo mirarte. Te dejarían lisiado si les viniera la gana, sin pestañear. Tenía muchos años de experiencia en el cuerpo de policía para creerse la coartada sociológica. Conocía a las víctimas y conocía a los chicos. No eran tarados incomprendidos, eran rápidos, afilados y amorales. Como las cuchillas que escondían bajo la lengua. No les servía de nada los sentimientos, solo querían largarse de allí. Bienvenido a Tetherdown. Soy la doctora Leverhall. Nos conocimos en la entrevista. Sí. Me alegro de verle, señor Redman. Mío, por favor, llámeme Mío. Intentamos no tratarnos por el nombre de pila delante de los chicos. Pensamos que eso daría pie a que creyeran que pueden inmiscuirse en nuestras vidas privadas. Así que preferiría que reserváramos nuestros nombres de pila solo para cuando no estemos en servicio. Comenzará las clases pasado mañana. El gobernador me pidió que le diera la bienvenida al centro en su nombre y le pide disculpas por no haber podido recibirle él mismo. Hay algunos problemas con los fondos. ¿No los hay siempre? Lamentablemente, así es. Temo que estamos nadando a contracorriente en este caso. La opinión general en el país está demasiado orientada a la aplicación de la ley y el orden. El hecho es que podemos perder a Tetherdown, dijo, lo cual sería una pena. Sé que no parece gran cosa, pero es nuestro hogar. Redman se rió. Usted, su tono se endureció. Usted tiene un sólido historial en el cuerpo de policía. Tenemos la esperanza de que su asignación a este centro sea bien recibida por las autoridades que nos financian. Así que se trataba de eso. Un ex policía para salvar las apariencias y agradar a los poderosos. Para mostrar la voluntad del centro de reforzar el departamento disciplinario. En realidad, no querían que estuviera allí. Habrían preferido a algún sociólogo que escribiera informes sobre el efecto del sistema de clases en la violencia entre los adolescentes. Mire, muchos de esos chicos tienen verdaderos problemas de agresividad. Eso es una fuente de sufrimiento para muchos de ellos. No pueden controlarse y por lo tanto, sufren. Él no la contradijo, pero ella le lanzó una mirada severa, como si lo hubiera hecho. Oh sí, sufren. Por eso nos tomamos tan a pecho mostrar cierta comprensión por su situación, por enseñarles que hay alternativas. Intentamos darles un poco de libertad, un poco de educación y un poco de empatía. Hay una idea muy extendida, ¿no es así?,
de que los delincuentes disfrutan con sus actividades delictivas. Pero esa no es mi experiencia en lo absoluto. Ellos vienen a mí con sentimientos de culpa, rotos. Sin embargo, han cometido delitos, dijo Redman. Sí, pero... Y probablemente se les debe recordar este hecho. No creo que se necesiten que les recuerde, señor Redman. Creo que les corroe la culpabilidad. Advirtió que había una persecución en el campo de juegos. Una persecución y ahora una captura. Una víctima estaba emprendiéndola, a patadas con otra víctima más pequeña. Era toda una exhibición de crueldad. Leverhall vio la escena al mismo tiempo que Redman. Discúlpeme, debo... La doctora comenzó a bajar las escaleras. Un pequeño grupo de espectadores se había piñado alrededor de la pelea, o la masacre, que ahora había cesado. Leverhall estaba de pie, mirando al chico tirado en el suelo. Uno de los guardias estaba arrodillado junto a la cabeza del joven. Las heridas tenían mala pinta. Algunos espectadores alzaron la mirada y observaron la nueva cara cuando Redman se acercó. Se escucharon susurros entre ellos y algunos sonrieron. Redman miró al chico. Tenía unos 16 años y estaba tumbado con la mejilla pegada al suelo, como si estuviera escuchando algo en la tierra. Lacey, le informó Leverhall a Redman. ¿Está muy mal herido? El hombre que estaba arrodillado junto a Lacey sacudió la cabeza. No demasiado. Se ha pegado un buen golpe al caer. Nada roto. La sangre que emanaba de la nariz aplastada cubría la cara del chico. Tenía los ojos cerrados, en paz. Podría haber estado muerto. ¿Dónde está la maldita camilla?, preguntó el guardia. Era obvio que se sentía incómodo en aquel terreno árido por la sequía. Ya viene, señor, dijo alguien. El grupo de espectadores empezó a dispersarse ahora que ya había acabado lo mejor. No era muy divertido recoger los destrozos. Esperen, dijo Redman. ¿Que no necesitamos testigos? ¿Quién hizo esto? Algunos se encogieron de hombros despreocupadamente, pero la mayoría se hicieron los sordos. Se marcharon lentamente como si no hubiera dicho nada. Lo vimos desde la ventana, dijo Redman, pero Leverhall no le estaba ofreciendo ningún apoyo. ¿No es así?, le preguntó. Estábamos demasiado lejos para culpar a nadie, creo. Pero no quiero que se repita este tipo de abuso de fuerza. ¿Me entendieron todos? La doctora había visto a Lacey y lo reconoció fácilmente desde lejos. ¿Cómo es posible que no viera la cara del atacante? Redman se culpó a sí mismo por no haberse fijado mejor. Sin nombres ni personalidades a las que asociar esas caras, resultaba difícil distinguirlos. El riesgo de ser una acusación falsa era alto, aunque estaba casi seguro de que había sido el chico de la mirada agria. Finalmente, decidió que no era el momento de cometer errores. En esta ocasión, tendría que dejarlo pasar. Leverhall había aparecido demasiado tarde para hacerle alguna ayuda. ¿Qué ocurre? El guardia cogió resuello. La persecución le había dejado sin aliento y malhumorado. Se encerró en el lavabo. Intentó escaparse por la ventana. ¿Por qué? La pregunta fue dirigida al guardia, no al niño. Una confusión reveladora. El guardia confuso se encogió de hombros. ¿Por qué?, Redman repitió la pregunta a Lacey. El chico simplemente lo miró, como si nunca antes le hubieran hecho una pregunta. ¿Tú eres el cerdo?, dijo de repente, mientras le moqueaba la nariz. ¿Cerdo? Quiere decir policía, dijo uno de los chicos. La palabra fue pronunciada con una precisión burlona, como si estuviera dirigiéndose a un imbécil. Sé lo que significa, chico, dijo Redman, todavía decidido a vencer a Lacey con la mirada. Sé muy bien lo que significa. ¿Lo eres? Cállate, Lacey, dijo Leverhall. Ya estás metido en suficientes líos. Sí, hijo. Soy el cerdo. La guerra de miradas continuó, una batalla privada entre el chico y el hombre.
Tú no sabes nada, dijo Lacey. No era la expresión de despecho. El chico simplemente estaba contando su versión de la verdad. Su mirada no se turbó. De acuerdo, Lacey, ya es suficiente. El guardia intentó llevárselo a rastras. Déjelo hablar, dijo Redman. ¿Qué es lo que no sé? Puede contar su versión de la historia al gobernador, dijo Leverhall, antes de que Lacey pudiera contestar. No es asunto suyo. Pero sí que era asunto de Redman. La mirada lo había convertido en su asunto, tan cortante, tan maldita. La mirada exigía que se convirtiera en su asunto. Déjelo hablar, dijo Redman, con un tono de voz autoritario que impuso sobre Leverhall. El chico parecía agotado por el esfuerzo de su fuga fallida, de la persecución, de la mirada. Su rostro estaba lívido. Dejó que el guardia le diera la vuelta y se lo llevara. Antes de doblar la esquina otra vez, pareció cambiar de idea. Luchó por soltarse, pero fracasó. Logró girarse un poco para mirar a su interrogador. Hennessy, dijo, mirando a los ojos a Redman una vez más. Eso fue todo. Desapareció antes de poder decir más. ¿Hennessy? Preguntó Redman sintiéndose de repente un extraño. ¿Quién es Hennessy? Leverhall estaba encendiéndose un cigarro. Las manos le temblaban levemente mientras lo hacía. Redman no la había advertido en ella aquel día anterior, pero no le sorprendía. Aún no había conocido a un psiquiatra que no tuviera sus propios problemas. El chico miente, dijo ella. Hennessy ya no está con nosotros. Escúchame, Lacey. Quiero que tú y yo nos entendamos, ¿vale? Sí, señor. No puedo ayudarte si mientes. No. ¿Por qué mencionaste el nombre de Kevin Hennessy la semana pasada? Sé que ya no está aquí. Se escapó, ¿verdad? ¿Verdad? Está aquí, dijo Lacey con un hilo de voz. El chico de repente parecía angustiado. Se le notaba en el tono de voz y en la forma en que su semblante se encerró en sí mismo. Si se escapó, ¿por qué iba a volver? No me parece que tenga mucho sentido. ¿A ti te lo parece? Lacey negó con la cabeza. Las lágrimas que le caían por la nariz emborronaban un tanto sus palabras, pero sonaron lo suficientemente claras. Nunca se marchó. ¿Qué? ¿Quieres decir que no escapó? Es listo, señor. No conoce a Kevin. Es listo. Cerró el cómic y miró a Redman. ¿Listo en qué sentido? No me creerá, y entonces todo habrá acabado, porque no me creerá. El chico vaciló. Era consciente de que hacía equilibrio sobre una cuerda muy tensa, y que estaba a punto de perder a su protector. La sala del recreo estaba vacía. Los viejos sillones y taburetes llenos de garabatos dispuestos alrededor del televisor esperaban una audiencia que por lo visto tenía mejor entretenimiento para pasar la velada. Redman apagó el televisor y fue consciente en la penumbra, en el silencio, de que había alguien en la puerta. ¿Quién eres? Escuchó un clic a la altura del ombligo y vio que el cabrón tenía una navaja presionada contra su barriga. La punta se hundió en la grasa del estómago. Realmente no hace falta que vayas tras él, señor. ¿Qué demonios estás haciendo, Slade? Solo jugamos un juego, dijo entre dientes. No se daña realmente a nadie. Será mejor que lo deje estar. La punta de la navaja le había hecho sangrar. Suavemente abrió su camino hacia la entrepierna de Redman. Slade estaba preparado para matarle, no cabía duda. Fuera cual fuese ese juego, Slade estaba divirtiéndose por su cuenta. Pero Redman levantó la rodilla y golpeó con ella la entrepierna del chico. Un golpe rápido y penetrante. Slade intentó doblarse por el dolor, pero la mano en el cuello se lo impidió. La rodilla volvió a levantarse con más fuerza. Otra vez, y una vez más.
Unas lágrimas espontáneas corrían por la cara de Slade, abriéndose paso por el campo de minas de sus granos purulentos. «Puedo hacerte el doble de daño que puedas hacerme tú a mí», dijo Redman. «Así que si quieres continuar haciéndolo toda la noche, me parece estupendo». Y hasta ahí lo voy a dejar para no hacerles tantas spoilers, porque esta historia es un poquito más corta que, por ejemplo, el tren de carne de medianoche, así que no quiero arruinarles las historias por completo. Y bueno, espero que les haya gustado. No olviden dejarme sus comentarios y sugerencias respecto a lo que les gustaría ver, y yo con mucho gusto se los voy a traer más pronto que pueda. También si desean que les lea más respecto a los libros de sangre, me dicen y yo con mucho gusto voy a tratar de hacerlo lo más pronto que pueda. Y también debo decirles que subo mis videos todos los domingos, a menos de que haya un caso excepcional que me obligue a hacerlo otro día. Normalmente son todos los domingos. Y otra cosa es que me ayudarían muchísimo si comparten el video, si le dan like, si comentan, si tenemos esta interacción constante, porque me gusta mucho leer lo que piensan ustedes y ver lo que se puede hacer con el canal. Entonces en verdad significaría mucho para mí. Y otra cosa es que le voy a dejar todos los links tanto de mi página de Facebook e Instagram como los de Juan, que es el que me hace la música, y como siempre se los recomiendo ampliamente si ustedes quieren hacer orquestación, músicas para videojuegos, para sus series o también otros videos de YouTube. Él les va a ayudar y créanme que va a ser un trabajo magnífico, así que están en buenas manos. Y ahora sí, solamente me quedan los saluditos de la semana, que estos son para... obviamente mi queridísimo Juan Mejía. Muchísimas gracias por todo tu apoyo y por ser siempre tan considerado conmigo y ayudarme tanto, en verdad significa mucho para mí, y por brindarme tantos ánimos para que continúe mis proyectos. Gracias, en verdad lo valoro muchísimo. Y también a mi queridísimo Kresnik, gracias por el apoyo, y me da muchísimo gusto que les estén gustando tanto mis videos aquí, que me estén brindando tanto apoyo y aceptación. En verdad significa mucho para mí verlos por acá, también apoyándome en este proyecto. También a Gideon Wolf, lo mismo, me da muchísimo gusto verte por aquí y gracias por todo el apoyo que me has brindado en todos mis proyectos, en verdad lo valoro muchísimo y me hace muy feliz. También obviamente a la lindísima de Ale Mendoza, que ella fue la que me hizo la petición de hacer este video. Espero que te haya gustado, ya si quieres que te hable de otra historia me lo dices y yo con mucho gusto lo haré. Y la verdad es que aprecio mucho todo tu apoyo y lo que has constantemente comentado, entonces en verdad lo aprecio muchísimo. Y bueno, eso fue todo por hoy. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos hasta la próxima.